Buen día, compañeros. Seguramente en estos momentos de tu curso te has dado cuenta la cantidad de veces que utilizamos estadística en la vida diaria. Tal vez y es muy probable que seguramente traes el teléfono de moda. O tal vez estadísticamente sabes que ahorita hay muchos enfermos de coronavirus, aunque no exactamente en México. Entonces, date cuenta que la estadística está en nuestra vida diaria. Ahora, vamos a recordar un poco de lo que hemos visto hasta el momento. Estadística se divide en tres: recolectar, analizar e interpretar. Primero, recolectamos los datos. ¿Cómo recolectamos los datos? Por medio de encuestas. Prácticamente las encuestas nos sirven para recolectar datos, recolectar información de algunos sucesos. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues después de que recolectamos los datos, nosotros tenemos que analizar estos datos. Recordemos que al momento de analizarlos tenemos estadística descriptiva y estadística inferencial. Y al mismo tiempo, estas dos estadísticas van tomadas de la mano. Entonces, en estadísticas descriptivas tenemos, por ejemplo, medidas de tendencia central. ¿Quiénes son las medidas de tendencia central? Nosotros ya las conocemos y estoy seguro que ya eres todo un experto en estas medidas de tendencia central o medidas de centralización. Efectivamente, y estoy seguro que ya te las sabes, son tres: media, mediana y la moda. Y recordarás que la media es, a fin de cuentas, el promedio aritmético. La mediana es el número que está en medio. Una vez tú que los ordenas de mayor a menor, es el número de en medio. Este sería mi media. Mediana, perdón. Y por último, la moda, el valor que más se repite. Entonces, tal vez traes unos tenis de moda en este momento. Muy bien. Además, en estadística descriptiva, tenemos también lo que son medidas de dispersión. Recordemos que no siempre las medidas de tendencia central son la mejor opción. Anteriormente habíamos visto algún ejemplo donde había dos personas muy altas que medían prácticamente 1,80 m, 1,80 m, y había una persona muy bajita, que esta persona únicamente medía 1,30 m. Si tú sacas el promedio de esto, dirías 1,8 más 1,8 más 1,3 y lo divides a final de cuentas entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son 3 personas. Entonces, te das cuenta que al sacar este promedio, ahorita no lo quiero hacer con calculadora, simplemente quiero que lo analices. Diríamos que aproximadamente sería como eso de 1,6 la estatura promedio. Entonces, a las personas muy altas se verían afectadas y la persona que es muy bajita se verían beneficiadas. Podríamos decir que de esta pequeña muestra, recuerda que la muestra es una sección de una población, podríamos decir que esta pequeña muestra en realidad en promedio miden 1,6 metros. Yo diría que no. Y diría que no porque hay una persona que es muy, pero muy bajita. Entonces, debemos recordar que las medidas de tendencia central no siempre nos ayudan o no siempre son las adecuadas para darle una solución al problema. Siempre una medida de tendencia central tiene que venir acompañada de una medida de dispersión. También recuerda el siguiente ejemplo. Cuando teníamos este tablero de dardos, entonces, cada uno de mis puntos es un valor. El valor A, el valor B y el valor C están bastante dispersos. Quiere decir que cada uno de esos valores ha dado en una distancia totalmente diferente al centro. Lo voy a poner como C. En cambio, si nosotros tenemos varios valores en la misma zona, decimos que esos valores no son dispersos, son similares. Ahora, hablando de datos, ¿a qué nos referimos? Imagínate que me quito la barba y me siento en el salón de clase junto a ustedes.
Al hacer la media, diríamos en edades. Ustedes tienen 15, tal vez algunos 16, y exagerándole voy a decir que uno de ustedes tiene 17. Pero en el momento en que lleguen a preguntar mi edad, yo tendré que decir 28. Nótese qué es lo que pasa. Está dentro de un rango, está dentro de un rango, está dentro de otro rango, y este rango es totalmente diferente. Entonces diríamos que yo tengo una edad totalmente dispersa. Y a eso nos referimos con una medida de dispersión. Queremos saber qué tan disperso está un dato de otro, qué tan disperso está un valor de otro. Muy bien, entonces, como ya comentábamos, estadística descriptiva y estadística inferencial van tomadas de la mano. Y por último, tenemos lo que son nuestra interpretación de gráficos. Ahora, ¿cómo interpretamos? Interpretamos por medio de gráficos. ¿Y qué gráficos tenemos? Pues tenemos bastantes gráficos que ya hemos visto durante las clases. Recordarás este famoso diagramita. Seguramente recordarás su nombre. Estoy casi seguro que tú en este momento estás pensando, diagrama de caja y bigotes. Efectivamente, es un diagrama de caja y bigotes. Recuerda que primeramente iniciamos con esta línea. Esta línea es nuestra escala. Y esta línea es la que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque este es un cuartil 1. Este es un cuartil 2 o también llamada como mediana. Y este es un cuartil 3. A final de cuentas, este es un bigote, este es otro bigote, y decimos que este es el valor máximo y este otro es el valor mínimo. Entonces, es un diagrama de caja y bigotes, a final de cuentas es para interpretar nuestros datos. Recuerda que al momento que tú realizaste una encuesta, la ocasión que nos fuimos a desayunar al centro de San Miguel Allende, Guanajuato, realizaste tu encuesta y posteriormente graficaste. Ya no me interesaba ver los datos de tu encuesta, ya no me interesaba ver los números. A mí lo único que me interesaba ver eran las gráficas, porque las gráficas a final de cuentas nos sirven para concluir y para resumir un conjunto de datos. No solamente tenemos diagrama de caja y bigotes para representar los datos, también teníamos algo a este estilo. Ya te imaginarás a qué representa. Bueno, ahí la dibujé un poco fea, la vuelvo a dibujar. Ya te imaginarás esto qué representa. Se llama diagrama de frecuencia. Y recordarás que este diagramita también iba dividido en varias cantidades y siempre decíamos que esto era la frecuencia. Y este simplemente era un valor que podía ser metros, tiempo, minutos, etcétera, ¿no? Entonces, también teníamos el diagrama de frecuencia. Ahora, de los más sencillos, un histograma, una grafiquita de barras, posiblemente la recordarás. Nuevamente, un diagrama de sectores, donde esto iba dividido en sectores. Y un diagrama de sectores normalmente se ocupa cuando ponemos porcentaje. 20, 10, y obviamente este entonces valdría 70%. Entonces, el diagrama de sectores es normalmente para usarlo cuando usamos porcentajes. Y también este diagrama es conocido como diagrama de pastel, por su forma y por la forma en la que va rayado o dividido. Muy bien, ahora, en este diagrama seguramente notarás algo nuevo. Lo que vas a notar nuevo en este diagrama que te acabo de mostrar o que te estoy mostrando es que aparece una nueva parte llamada probabilidad. Ahora, entonces, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad va tomada de la mano con la estadística. ¿Para qué nos sirve entonces esa probabilidad? La probabilidad nos sirve para decir lo siguiente. Bueno, imagínate que un día común fuiste a hacer tu encuesta y preguntaste las edades de tus compañeros. Después los analizaste, sacaste media, mediana, moda y viste si por ahí no está infiltrado un profesor que quiere hacer pasar por alumno. Entonces aplicaste medidas de dispersión para ver que todas las edades estén aproximadamente
en el mismo rango de edad y no de repente encuentres a alguien de 50 o 60 años. Posteriormente a eso, dibujaste algunos gráficos, tal vez pudo haber sido un diagrama de caja de bigotes, un diagrama de dispersión. Y ahora lo que quieres saber es qué probabilidad hay de que tus compañeros que van a entrar en agosto de este año tengan 15 o 16 años. Entonces, la probabilidad nos ayuda a adivinar o a tratar de saber, en este caso, qué edad puede tener un alumno de nuevo ingreso. Ahora imagínate, estás arrojando un dado y empiezas tú a anotar y dices, la moda es que me salió el número 6 o la cara que tiene marcado el número 6. Esa fue tu moda. Y ahora lo que quieres saber es de que si tú te pones a jugar nuevamente o avientas nuevamente ese dado, ¿qué probabilidad tienes de que nuevamente te salga un 6? Ahora, eso es lo que nos ayuda la probabilidad, tema que dentro de poco estaremos platicando más a detalle. Si te has dado cuenta, en estadística, siempre hasta el momento hemos analizado una sola variable. Ahora imagínate que no solamente podemos analizar una sola variable. Todo este análisis que hemos hecho ha sido de una variable. Y posiblemente recordarás en tu calculadora que siempre hemos mostrado la parte de una sola variable. Pero también llega el momento en que te dice dos variables. Entonces, para recordar esto, vamos a nuestra calculadora. Recordarás que esta es la pantalla inicial, nos vamos a la parte estadística y tenemos listas. Al momento que yo le doy calcular, te dice, ¿cálculo de qué? ¿De una variable o de dos variables? Inclusive, recordarás que también tengo que irme a la parte de set para indicarle a la calculadora dónde está cada cosa. Si tengo una frecuencia, este debe aparecer en qué lista está. Si no la tengo, simplemente debe aparecer 1. Y te darás cuenta que las primeras dos líneas corresponden a una variable, pero a partir de la segunda son dos variables. Entonces, ¿por qué dos variables en estadística? Imagínate que has hecho un estudio y te has dado cuenta, seguramente te has dado cuenta, que normalmente la gente que juega básquetbol es muy alta, son jugadores muy altos. La gente que es basquetbolista de profesión simplemente son altos. ¿Crees que tenga alguna relación el deporte como es el básquetbol con ser alto? ¿O de plano crees que no importa? ¿No tendrá ninguna relación? Ahora, seguramente también te has dado cuenta que la música que te gusta a ti no es la misma que me gusta a mí y posiblemente tampoco la misma que le gusta a tus papás. ¿Crees que la edad tenga alguna relación con la manera en la que eliges el género musical? Estas y muchas otras respuestas te la puede contestar la estadística, acompañada de la probabilidad. Para poder hacer este tipo de análisis, empezamos con análisis de dos variables. Ahora, ¿cómo empezamos un análisis de dos variables? ¿Y en qué parte de mi diagrama estadístico entra? Al momento de analizar, tendremos ahora nuevas herramientas. Y esa primera nueva herramienta de la cual te voy a estar platicando será la herramienta llamada correlación de Pearson. Ahora, ¿qué es la correlación de Pearson? La correlación de Pearson es únicamente ver la cantidad de relación que existe entre una variable X y una variable Y. Ahora, ¿a qué me refiero con una variable X y una variable Y? Entonces, vamos a analizarlo y decir edad contra género musical. Tú, siguiendo la estadística, agarras y dices lo siguiente: bueno, un muchacho de 17 años le gusta el pop. Y a una persona, tal vez de 28 años,
le gusta la música clásica. Y a una persona tal vez de 16 años, él le gusta el rock. A otra persona de 15 también le gusta el rock. Y entre ellos el pop y posiblemente el pop. Ahora, otra persona de 14 años tal vez también le gusta y únicamente es el rock. Estos datos me los acabo de inventar. Recuerda que eso se llama un dato no discretizado. Simplemente me lo estoy inventando, lo cual en estadística no es correcto. Ahora, esto lo hago únicamente para análisis. Tienes X y tienes Y. X, Y. O podría ser Y X. No importa. Técnicamente o realmente no importa quién sea quién. Ahora, la correlación de Pearson lo que va a hacer es decirme, contestarme una pregunta. Hasta el momento, esa pregunta la voy a llamar hipótesis. Es algo que yo creo, es algo que tal vez puede pasar, pero tal vez no puede pasar. Ejemplos de hipótesis. Podría llover mañana. Eso es una hipótesis. Ahora, hasta el día de mañana me voy a contestar esa pregunta, si es verdadera o es falsa. Entonces, a eso le llamamos hipótesis. Y tenemos hipótesis nula y hipótesis alternativa. La hipótesis nula, lo voy a escribir aquí, hipótesis, siempre tiende a negar algo. ¿A qué me refiero? Hipótesis nula. Mañana no va a llover. Yo no voy a jugar fútbol. Yo no voy a ir a trabajar. Yo no voy a hacer la tarea. Hipótesis nula tiende a negar. Hipótesis alternativa, todo lo contrario. Tiende a decir que sí. Mañana iré a trabajar. Mañana sí va a llover. Simplemente, hipótesis nula tiende a negar. Hipótesis alternativa tiende a decir lo contrario. Entonces, regresando al ejemplo, ¿crees que la edad tenga algo que ver con el género de música que eliges? Hipótesis nula. ¿Cómo la formularía? La edad no tiene nada que ver con el género musical. Lo voy a escribir. Hipótesis nula. La edad es independiente, palabra clave, independiente del género musical elegido. Tengo problemas con mi lápiz, pero listo. Entonces, esa es la pregunta. ¿La edad es independiente del género musical elegido? Por lo tanto, si esta es mi hipótesis nula, ¿cuál será mi hipótesis alternativa? Recuerda que al final de cuentas, la hipótesis nula busca negar y la hipótesis alternativa busca decir lo contrario a la hipótesis nula. Vamos a decir así, contrario a hipótesis nula. H sub 0. Es así como se lee. H sub 0, H sub 1. Es de esa manera en las que se leen correctamente. Entonces, la hipótesis nula. La edad es independiente al género musical elegido. Palabra clave, independiente. ¿Por qué? Porque buscamos independencia. Que sea independiente, que no tenga nada que ver una cosa con otra. Por lo tanto, la hipótesis alternativa correcta sería la edad sí tiene que ver con el género elegido. O la edad es dependiente del género elegido. Así de sencillo. Muy bien. Una vez que nosotros formamos esas dos hipótesis, ahora sí, de alguna manera, tenemos que ver cuál de las dos es la verdadera. La H sub 0 o H sub 1, hipótesis nula o hipótesis alternativa. Esa
manera es correlación de Pearson. Ahora, no es la única herramienta que existe para encontrar la relación de dos variables. Hay más herramientas. En el transcurso de este curso te voy a estar dando los tips de cómo elegir esas herramientas. Muy bien, compañeros, por el momento será toda mi información. No quiero saturarte de información. Esto es lo que me interesaría que supieras para el día de hoy. Yo esperaría que vieras este video y posteriormente me dejaras dudas. Muchísimas gracias por tu información.